Bien, bendiciones familia, a todo el que se va conectando. Soy el apóstol Jonathan Gómez y continuamos hoy con la serie Fe Inconmovible. Una fe inconmovible. Vamos a hablar hoy acerca de pensando de manera creativa, pensando y prosperando creativamente. Ese es el tema de esta noche en nuestra serie Fe Inconmovible. Ya hay gente conectándose. Saludo a Derlin Maffer, saludo a Juana Acevedo, la pastora Juana, mi madre. Muchos saludos. Saludo a todo el que vaya conectándose. Saludo a Apóstol Víctor Mendoza. Un abrazo grande. A usted lo estuve mencionando esta tarde. Le voy a llamar pronto. Muchas bendiciones a usted también. Saludo a Stephanie Rivera. Quiero que todo el que se vaya conectando me haga un favor y le haga un favor a otras personas. Dele aquí abajo, el botoncito de abajo, y comparta la transmisión con alguien. Comparta la transmisión de inmediato. Comparta la transmisión de inmediato con alguien que yo sé que va a ser de mucha bendición para tus amistades, que tú le compartas rapidito la transmisión. Desde que tú lo compartes, entonces por favor escríbeme ahí que lo compartiste, pon una mano arriba, pon un emoji, pon algo desde que tú lo compartas. Ayer estuvimos hablando un tema muy tremendo de mucha fe. Hablamos acerca de ser alimentado por cuervos y viudas. Hablamos de la historia de Elías, de cómo Elías Dios le proveyó, cómo Dios lo llevó a Querib, a un lugar de retiro, y en ese lugar Dios le proveyó lo que necesitaba, y luego lo llevó donde la viuda de Sarepta, pobre, sin recursos, pero allí donde la viuda, Elías también fue provisto. Y hoy yo quiero hablarte en esta serie de fe inconmovible, una fe que no se mueve, no la mueve ni la cuarentena, ni el coronavirus, ni la escasez, nada mueve la fe que tenemos, porque una fe cimentada sobre la roca, sobre Jesucristo. Entonces, sí, como te he compartido muchísimos temas, yo creo que este live viene siendo como el número 60. Ya hemos compartido tantos temas. Quiero edificarte en tu fe, porque mucha gente está en estos tiempos tambaleándose su fe, su confianza en Dios. Mucha gente escuchando malas noticias, se contamina la fe, se contamina el pensamiento. Y hoy te quiero hablar acerca de un texto que es el buque insignia de mucha gente. Está en Filipenses capítulo 4, verso 19. Y dice el apóstol Pablo: mi Dios pues suplirá todas las cosas de acuerdo a sus riquezas en gloria. Pero quiero contarte por qué Pablo llegó a este versículo. Si usted lee el capítulo 4 de la carta escrita a la iglesia en Filipo, a los filipenses, el apóstol Pablo le agradece a ellos. Le dice: oh filipenses, cuando empecé la predicación, ustedes fueron los únicos que compartieron conmigo en razón de dar y recibir. Es decir, la iglesia de Filipenses, de Filipo, era la única iglesia que le enviaba ofrendas a Pablo, le aportaba recursos para la obra misionera. Entonces Pablo le agradece a ellos. Entonces Pablo le dice a ellos, le agradece una ofrenda que le enviaron con un hermano de la iglesia, y Pablo le dice a ellos: ustedes estaban solícitos, querían enviarme esa ofrenda, pero no tenían la oportunidad. Entonces Pablo le dice: no lo digo porque busco dádiva, sino porque busco fruto que abunde en vuestra cuenta, porque yo he aprendido a contentarme cualquiera que fuera mi situación. Pablo dijo: sé vivir humildemente y sé tener abundancia por todo, y en todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener sed como para tener necesidad, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero sigue diciendo el relato: pero bien hicieron en enviarme esa ofrenda con Epafrodito, y lo he recibido todo, dice Pablo, olor grato, sacrificio acepto, sacrificio de alabanza, lo he recibido todo. Entonces Pablo termina y dice: mi Dios pues suplirá todas las cosas. Mira, te lo voy a leer para leerlo fielmente. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte, conforme, o sea, de acuerdo a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces, esta declaración que Pablo suelta con su boca, la dice después de recibir una ofrenda de los filipenses. Entonces, en este tiempo quizá la gente no quiere que le hablemos de dar, de ser generoso, etcétera, etcétera. Se lo encuentra contraproducente en este tiempo. Pero después de eso, Pablo suelta esta palabra y dice: el Dios al que yo les sirvo les suplirá a ustedes todo lo que les falta de acuerdo a sus riquezas en gloria. Ahora, esta palabra riqueza, recuerde que el apóstol Pablo
es hebreo. Él mismo dice, soy hebreo de hebreo, judío de judío, de la tribu de Benjamín. En cuanto a la fe irreprensible, etcétera, etcétera. Eso es lo que Pablo da en su defensa, ¿verdad? Entonces Pablo usa un hebraísmo en esta carta. Así como nosotros los dominicanos tenemos dominicanismo, palabra que solamente entendemos nosotros. Entonces Pablo usa un hebraísmo. Esta palabra dice riquezas en gloria. Esta expresión no se refiere a dinero o a algo material. Por supuesto, Dios nos puede mandar dinero. Ayer decía que Dios puede tocar a alguna persona, mover a alguien, mover a los cuervos en el desierto, mover a las viudas, mover incluso a gente con necesidad a darte algo. Yo subí a mis historias que yo fui a llevarle hoy una mascarilla y unos guantes a una persona, y cuando fui me dio un medio Big Leaguer lleno de huevos, y adentro del huevo puso un sobre con una ofrenda para la iglesia. Y yo me sorprendí, digo, wow, gloria a Dios, qué bueno. En un momento de crisis hay gente que se mueve a dar. Hay gente que se mueve en su generosidad sin importar lo que esté pasando. Entonces, esta expresión, mi Dios pues suplirá de acuerdo a sus riquezas en gloria. Quiero que los que están conectados escriban esta palabra, riquezas en gloria. Lo que está diciendo es, mi Dios te dará ideas. Mi Dios te dará ideas que están en su gloria. Porque es que una idea de Dios, fíjense señores, le voy a contar algo. Le voy a contar una cosa. Hay personas, hay artistas, hay empresarios, hay todo tipo de personas que han hecho algo, que una sola cosa que han hecho, una sola cosa, un solo producto, una sola canción, un solo libro, una sola conferencia, algo han hecho y eso le ha traído un boom. Eso ha traído algo poderoso a sus vidas, tanto en el ámbito espiritual como en cualquier área. En cualquier área hay algo que te abre la puerta y te da la brecha con la grandeza. Te coloca en lugares especiales. Hay algo que te abre puertas. Luego hay personas que quizás no mantienen eso. Hay otros que sí lo mantienen. ¿Quiénes de los que están ahí recuerdan un grupo que cantaba una canción que decía, ¿cómo decía la canción? Decía, yo solo quiero estar en la radio para ganar mi primer millón. Esa gente lo lograron. Se le pegó la canción, sonaron en el mundo entero, hicieron gira en el mundo entero. Los que estábamos chiquitos cuando eso nos recordamos. Vinieron hasta República Dominicana. Luego de eso no se mantuvieron. No sé por qué no siguieron. No sé por qué no siguieron esa gente. Pero lograron su primer millón. Dice la pastora Juana que se acuerda. Hay mucha gente que está ahí que se acuerda, ¿verdad? Entonces, tú solamente necesitas una idea creativa que Dios te dé. Porque la palabra cielo en el texto original, los cielos significa depósito. El cielo es un gran depósito que tiene Dios. Es un depósito tremendo. ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué dice la Escritura sobre los cielos? Que toda buena dádiva y don perfecto proviene de lo alto. El cielo es un gran depósito que Dios tiene para bendecirnos a nosotros. Entonces, Él te va a dar de acuerdo a sus riquezas que están en la gloria. Ahí hay un gran maestro de la Biblia que no me deja mentir, que está conectado, es un hebraísta, el pastor Jonathan Piña. No nos deja mentir en esto que estoy diciendo. El cielo es un gran depósito y Dios puede darte ideas inimaginables. Tú solamente necesitas una idea de un libro, una idea de una canción, una idea de un negocio, una idea de un producto, una idea de algo. Una sola idea puede hacerte multimillonario, puede hacer que tú prosperes, puede convertirte en un gran filántropo para ayudar a otros, puede hacer que tú y toda tu generación cambien con una sola idea. Y de esto Pablo está diciendo, aquellos que en medio de la crisis, como los filipenses, en medio de la crisis, no detienen su mano. En medio de la crisis ellos dan al pobre, ellos levantan altares, ellos bendicen, ellos dan, ellos no les importa que están viviendo un tiempo de escasez, ellos se mantienen dando. La Biblia dice, el justo da y no detiene su mano. Hoy mismo yo anuncié
que tengo el templo disponible para aquellas personas que quieran dar un aporte de alimento a aquellos que lo necesitan, porque en estos tiempos de crisis es el mejor momento, es el mejor tiempo para dar y para sembrar. La crisis, los asiáticos creen que la crisis son grandes oportunidades, y yo lo creo. Las crisis, los momentos más difíciles revelan el carácter de la gente, revelan lo que tiene la gente en el corazón, revelan la valentía que tienen las personas. Cuando la gente está apretada en la tribulación, eso revela de qué material tú estás hecho. Entonces, esto no se refiere a que Dios te va a dar dinero, porque muchos cristianos creen que como que el asunto de Dios es mágico y viven mirando hacia abajo y mirando si encuentran un sobre y si encuentran dinero y si alguien les trae, y eso puede pasar. De hecho, en el año 2006, estando yo en un desempleo, sin estar pastoreando, sin dirigir ninguna iglesia, sin estar predicando todavía de manera itinerante, estaba en mi apartamento, ahí donde yo vivía en Los Reyes Católicos, algunos se van a acordar, y ahí llegamos mi esposa y yo un día en la noche, y cuando trancamos la puerta, que ella me dijo, ve, cierra la puerta, cerciórate, y tranqué la puerta, ya nos íbamos a hacer cena para dormir. En la puerta había un sobre blanco grande con un dinero adentro. Dios puede bendecirte. Nunca nos enteramos quién lo llevó. Es más, en esos días teníamos unos días hasta sin poder ir a la iglesia donde nos congregábamos, porque era muy lejos. La iglesia estaba en el Malecón y nosotros vivíamos en Arroyo Hondo. Dios puede hacer algo súper tremendo. Yo no sé qué palabra usar. Un día estaba yo en el aeropuerto Hartsfield Jackson, un aeropuerto enorme, grandísimo. En un tiempo el Hartsfield Jackson en Atlanta era considerado el aeropuerto más grande del mundo. Y estando yo en ese aeropuerto, que una congregación me invitó a predicar, ellos pasaron horas sin llegar, y ese era un tiempo también muy difícil de escasez en mi vida. Estaba yo en Atlanta, en uno de los mejores aeropuertos del mundo, bien vestido, con una buena maleta, pero sin una tarjeta de crédito y sin ni $1 en los bolsillos. ¿Y sabe qué pasó? Que en ese momento, teniendo yo hambre, estando en el aeropuerto ya 3, 4 horas, y la gente que me iban a buscar no llegaban, estando yo ahí sentado, un señor a mi izquierda me llamó y me dijo, te he visto todo el tiempo ahí sentado sin comer, sin que nadie te venga a buscar. ¿Tienes hambre? Y por supuesto, yo dije que sí. Entonces, él me brindó comida en ese momento. Cuando terminamos, se paró, él se fue, yo me quedé. Dios puede hacer algo poderoso, pero esos son momentos. Jesús le hizo milagros. Dice el pastor, muchas cosas pasaron en esa casa, doy testimonio. Amén. ¿Tú te acuerdas, Miki? Muchísimos milagros Dios nos hizo en ese lugar. Entonces, Dios puede hacer milagros extraordinarios. Dios puede hacer cosas tremendas. Ahora, ¿a quiénes Jesús les hizo milagros? A los enfermos, a los mancos, a los cojos, a los ciegos, a los leprosos. Jesús le hizo milagros. Y a los hambrientos, a los que tenían hambre, les dio comida, les dio alimento. Y dice Isaías, y yo lo creo, y Pablo lo repite en 2 Corintios capítulo 9, en el versículo 10, que repartió y dio dinero. Es decir, que daba ofrendas. Jesús daba comida, daba alimento. ¿A quiénes? A los hambrientos, a los pobres que no tenían que comer. Y le hizo milagros a los mancos, a los cojos, a los ciegos. A esa gente fue que Jesús le hizo milagros. Pero Jesús no le hizo milagros a los que tenían posibilidades. No, a esos Jesús le dio el milagro de la salvación. Porque a los que pueden hacer algo, el apóstol Pablo le dijo a los tesalonicenses, el que no trabaje, que no coma. Entonces, en una época de crisis, quizás es muy cruel decir esto, pero lo que te quiero decir es que Dios quiere darte ideas creativas para que tú las emprendas, para que tú las pongas en práctica. Escucha esto que te voy a decir. Mucha gente piensa que lo de Dios es mágico, ¿no? Y la magia es una ilusión de la mente. El mago, el que sabe usar eso, el mago, el hechicero, lo que sea, usa la mente de la gente y lo engaña. Ahora, lo sobrenatural es algo real, santo, verdadero, divino, permanente. Y Dios puede hacer algo sobrenatural en tu vida en cualquier momento. Dios puede hacer algo sobrenatural, algo que está por encima de lo natural. Dios lo puede hacer. Ahora, Dios quiere darte ideas creativas en las que tú produzcas, en las que tú camines, en las que tú emprendas y eventualmente veas a Dios dentro de esas ideas obrando. ¿Por qué el pueblo de Dios y por qué mucha gente se queda pobre? Se quedan pobres por falta de fe, por pereza,
por avaricia, por falta de conocimiento y de generosidad, pero también porque no cambian de paradigma. Y en este tiempo de cuarentena, de coronavirus, el mundo ha cambiado. Señores, que yo me río. Es que yo me río porque en el 2010, cuando explotaron las redes sociales, que yo empecé a usar las redes sociales, yo tenía amigos que me decían, no, que eso no, es que son disparates. Tenía a un amigo pastor que me decía, no, eso de las redes sociales, eso es del diablo, eso se puede. Pero así también, ¿sabe qué pasó? Que hace poco yo le decía a algunos amigos que me decían, no, yo te veo en las redes, de que talleres online, y te veo de que predicando los lunes, y te veo insistiendo, hasta personas de mi congregación, que bendigo mucho, que están conectados. No, es que ahora el apóstol, ahora el padre está todo el tiempo metido en las redes. Hermano, ahora todo el mundo tiene que usar las redes y bendito sea Dios que lo que ya estábamos aquí creando comunidad, rompimos ese paradigma. A las personas no les sorprende. Algunas personas dicen, no, es que fulano ahora se metió, no, pero a los que estábamos, la gente no se sorprende. La gente dice, qué bueno, viste como ya el apóstol estaba agregando valor y trabajando en sus redes. Entonces, vas a tener que romper paradigma en tu mente. Y el paradigma es una fortaleza mental, es una barrera de pensamiento, es un pensamiento que se te pone ahí, diría un neurólogo o un neurocoach, diría que se te pone en el hipotálamo ese pensamiento y hace una barrera. Ese pensamiento es una barrera, una amalgama y no te deja creer, no te deja pensar más allá. Quiero hacer una pausa y decirle que sobre esto que estoy hablando y otras cosas, vamos a hablar en nuestro webinar gratuito, pero tienes que inscribirte. En el link que está en mi biografía, ves el link, inscríbete. El 27 de abril vamos a dar una conferencia que si se le pondría un precio a esta conferencia, no pudiera ser gratuita ni muy accesible. 2 horas de contenido espiritual y contenido de valor que va a ayudarte en tu liderazgo, va a ayudarte en todas las áreas de tu vida. Así que ve a ese link e inscríbete porque es gratis, pero tienes que inscribirte y no será por Instagram, será por una plataforma que vamos a usar de manera privada. Entonces, el mundo tiene muchos paradigmas acerca de los creyentes. Acerca de ti y de mí, piensan que somos tontos, que nada más vivimos pensando en cosas abstractas, que creemos mal y piensan que son personas tontas, sin aspiraciones, sin ideas, pero eso no es así, nunca ha sido así. El creyente, la gente que cree en Jesús de verdad, es gente, hermano, arrojada, lanzada. Los 12 apóstoles, la primera iglesia, era gente así. Pero te voy a poner un ejemplo. En el capítulo 1 del libro de Josué, Dios le dijo a Josué, voy a estar contigo, donde tú vayas yo voy a ir, pero una cosa te digo, esfuérzate y sé valiente. Entonces es lo que quiero decirte esta noche. Vienen tiempos de escasez, de dificultad, pero esfuérzate y sé valiente, recibe del cielo ideas creativas y ponte a trabajar. Pregúntale a Dios, piensa, medita, hazte preguntas. Hay muchas maneras de descubrir lo que puedo hacer. Y una de ellas es orando. Otra de ellas es poniéndote a pensar y a meditar. Hay personas que piensan que Dios puso a Adán en el huerto del Edén, que Dios lo puso a Adán ahí para estar como vagando. No, Dios lo puso en el huerto para que lo labrase. Y si usted lee Génesis 1, verso 27, Dios le dijo al hombre, a la mujer, fructifiquen, sojuzguen, multiplíquense, llenen la tierra. Le estaba dando una orden, lo puso en el huerto para plantar, para que lo labrase, pero lo puso en la tierra para producir, porque Dios le dio al hombre la facultad de crear. No lo hizo un Dios, pero le dio la facultad de crear. Lo primero que hizo fue que biológicamente lo hizo un creador de otros hombres, que el hombre pone una semilla en la mujer y el hombre y la mujer crean naturaleza, crean seres humanos, pero también le dio al hombre el poder creativo en su mente. No estoy hablando de poder mental, abra su mente y escúchame, le dio el poder del pensamiento. Proverbios 23:7 dice, como es el hombre en su pensamiento, tal es él. Es decir, que tú eres como tú piensas y tú te conviertes en lo que tú piensas. Entonces, para romper un paradigma, para romper, señores, estoy en mis aguas, el hablar de la renovación de la mente y del pensamiento es uno de los temas en los cuales Dios me ha ungido para hablarle a la gente. Escucha esto, para romper un pensamiento, para renovar la mente, es más, el apóstol Pablo le dice a los corintios, a los romanos, en una de sus cartas magistrales, de las más profundas o la más profunda de Pablo, Romanos 12, versículo 2 dice, no te conformes a este sistema, sino transfórmate
por medio de la renovación de tu entendimiento, para que entonces tú compruebes cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En otras palabras, Pablo dijo, la manera de tú comprobar cuál es la perfecta voluntad de Dios para ti es renovando la mentalidad por la palabra de Dios. ¿Y cómo se renueva? Una fortaleza mental se construye en nuestra mente porque le damos entrada a un pensamiento, y ese pensamiento se convierte más tarde en una idea. Esa idea se convierte en un hábito, y ese hábito se convierte en un estilo de vida, y ese estilo de vida nos da un destino, de manera que lo que tú eres hoy y lo que tú seas mañana va a depender de tu mente. Asimismo, en el ámbito de lo económico y de la prosperidad material, tú tendrás lo que tú pienses en tu mente. Si tú crees que vas a ser más pobre, entonces pensarás como pobre, tendrás ideas de pobre, accionarás como pobre, tendrás hábitos de pobre y seguirías siendo pobre. Pero si tú cambias tu mente y piensas que Dios te puede proveer, te puede prosperar, entonces vas a concebir ideas de prosperidad, ideas de progreso, ideas actividad. Entonces vas a crear hábitos de gente que produce, de gente que progresa, de gente que trabaja, y entonces a la postre prosperarás. Entonces Dios puede darte ideas creativas, te puede inquietar, y tú también puedes buscar esas ideas orando, meditando, pensando, uniéndote a personas que piensan, uniéndote a personas que están prosperando, uniéndote a personas que están creyendo en algo más. Tú también puedes prosperar. En este tiempo de dificultad tienes que pensar creativamente, porque Dios te va a dar de acuerdo a sus riquezas en gloria, de acuerdo a sus ideas que están en su depósito en la gloria. Dios te dará ideas. Por eso Salomón fue tan inteligente, porque Salomón dijo, es que Dios dinero yo no necesito, con que Dios me dé sabiduría, con eso yo produzco el dinero, con eso yo produzco cualquier cosa. Entonces, de igual manera, este es un tiempo de pensar y meditar. Quita el bloqueo de tu mente y de tu corazón y piensa que Dios te puede dar ideas de acuerdo a sus ideas, a sus revelaciones que están en su gloria, que están en sus depósitos en el cielo. Entonces, Dios puede darte esas ideas. ¿Para qué Dios puso al hombre en la tierra? Lo puso para que lo labrase. No es la idea de Dios que el hombre siempre esté dependiente. La idea de Dios es que el hombre depende espiritualmente de Él, y que recibiendo de Él sus ideas, su revelación, su ánimo, su fe, su confianza, entonces el hombre actúe en esta tierra y tenga dominio de sí mismo, de sus emociones, de sus finanzas, de lo que produce. Entonces, sal de la falta de fe, sal de la negatividad y empieza a creer que Dios puede darte ideas creativas. No deje de ser. ¿Cómo se conciben esas ideas negativas? Cuando tú te quitas de la posición de recibir y te pones en la posición de ser el dador. Entonces, como eres dador, estás pensando creativamente para recibir, para seguir dando. Entonces, quítate de la posición de víctima. Lo primero, quítate de la posición de víctima. Quítate de la posición de necesitado. Sal de ahí. Sal de esa posición y ponte en la posición del dador. ¿Qué tienes para dar? Cuando el profeta, dice la escritura, que el profeta Eliseo fue a la casa de una viuda. La viuda perdió sus hijos se lo iban a quitar por deudas. Entonces el profeta no le dijo, no te preocupes que viene un milagro para tu vida. El profeta le dijo, ¿qué tienes en las manos? ¿Qué tú tienes en tu casa? Busca lo que tú tienes. Entonces cuando ella buscó lo que tenía, estuvo dispuesta a ponerlo en la mano del profeta. Entonces vino la unción que multiplicó el aceite que ella tenía. Cuando Jesús fueron a cobrarle el impuesto, Jesús no le dijo, y lo pudo haber hecho, Jesús lo pudo haber hecho. Jesús no le dijo a Pedro, espérate un momento que ahora voy a hacer algo y sobrenatural. No. Jesús le dijo, toma el anzuelo, tira el anzuelo, tíralo el anzuelo que algo va a pasar. Entonces Dios puede darte ideas creativas, revolucionarias, en tiempo de crisis. Dios puede darte ideas creativas, ideas para vender cosas online, ideas para poner tu tienda virtual, ideas para tú lanzar un negocio. Dios puede darte. No se me ocurre ahora qué podría darte a ti, pero tú lo puedes buscar.
Lo primero que tú debes hacer es quitarte de la posición de la víctima en este tiempo. Quítate de la posición de la víctima tercermundista, de decir el gobierno no me ayuda, la gente no me ayuda, esto está feo, color de hormiga, perdóname que te lo diga, como dice el cubano, perdóname que te disculpe, pero tienes que ahora ponerte a pensar en ideas creativas. Si tú eres de lo que no te ha detenido en tu generosidad, tú tienes acceso a esas ideas creativas, porque fueron a eso que Pablo le dijo, mi Dios pues suplirá de acuerdo a sus riquezas en gloria. A los que compartieron la obra misionera con él, a esos fueron que él les soltó la palabra. Entonces, lo primero, quítate de la posición de víctima. Lo segundo, mantente en la posición de ser generoso. Mantente en la posición de dador. Mantente en la posición de dadora. Tercero, medita en la palabra de Dios. No medite en las noticias. No te pongas a meditar en los acontecimientos que han pasado sobre la tierra. No te pongas a meditar para ponerte negativo y angustiarte. Medita para el arrepentimiento. Medita para un cambio de mentalidad. Medita para un cambio de comportamiento. Porque el coronavirus y la cuarentena y todas estas muertes mundiales, el coronavirus está matando más gente que la Segunda Guerra Mundial. No puedes ponerte a pensar en esto sin meditar en cambiar comportamiento, en cambiar maneras de actuar, en romper paradigmas mentales, en tener un cambio de actitud, en pensar más en Dios, en pensar más en servir, en pensar más en lo trascendente, en lo espiritual, en lo relevante, en lo que es la vida eterna. Pero medita en este tiempo qué Dios puede darte. ¿Cuál idea Dios te puede dar? Quítate de la posición de víctima, número uno. Número dos, ponte en la posición de dador. No importa que haya dificultad para dar, ponte en la posición de dador. Jesús dijo que más bienaventurado es el que da, más bienaventuradamente es el que da. Es decir, esa palabra bienaventurado significa feliz, dichoso, bendecido, bendecida. Ponte en esa posición, salte rápido de la posición de víctima, salte rápido de ahí, ay Dios mío, salte rápido, porque estas épocas son las mejores épocas para uno ponerse en la posición de víctima. Salte de ahí rápido, que a las víctimas, la gente los ayuda, pero después se olvida de ellos. Ponte en la posición relevante, la posición de dar lo que tienes. Si lo que tú tienes palabra, da palabra. Si lo que tú tienes inspiración, da inspiración. Si lo que tú tienes fe, da fe. Si lo que tú tienes es oración, da oración. Si lo ánimo, dale ánimo. Si lo que tú tienes arroz en tu casa, da arroz. Si lo que tú tienes es dinero, da dinero. Pero salte de la posición de víctima y ponte en la posición de dador en este tiempo. Porque Dios está observando. Dios está observándonos en este tiempo. Número 3, cambia tu mentalidad. Quítate de la posición de víctima, ponte en la posición de dador. Número 3, medita. Piensa, dedícate a pensar. Hay gente que le paga para que pienses. Ponte a pensar, siéntate y toma tiempo para pensar y pon un pensamiento en tu mente, pon la palabra en tu mente, porque dice la Escritura que el varón que medita de día y de noche en la palabra de Dios es como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da fruto a su tiempo y sus hojas no caen. Y que hace, mire, como el rey Midas, todo lo que hace prosperará, dice. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento, no se pondrán de pie en la congregación de los santos. Escucha bien, tienes que dedicarte a meditar en la palabra de Dios, y la palabra de Dios dice: en tiempo de escasez serán prosperados. La palabra de Dios dice: envió su palabra y los sanó y los libró de la ruina. Cree en la palabra de Dios, amado. Yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud como prospera tu alma. Medita en la palabra del Señor. Yo soy tu sanador, tu sustentador. Medita en la palabra de Dios. Medita, piensa, pon pensamientos de fe. Ponte a pensar también: ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para prosperar? ¿Qué puedo crear? ¿Qué puedo vender? ¿Qué producto puedo ofrecer? Porque el mundo va a cambiar. El mundo está cambiando, el mundo está cambiando. En estos días las cosas se están cambiando. Ponte a pensar, ¿qué puedo hacer? Número 4, cambia tu mentalidad. Cambia. Cambia tu mentalidad. Cambia tu forma de pensar. Cambia tu forma de pensar. Deja de usar tu celular para jugar. Deja de usar tu celular para jugar Candy Crush. Deja de usar tu celular
para ver estado de WhatsApp. Deja de usar tu celular para tonterías. Y empieza a darle uso a la tecnología porque nos están enviando un mensaje. Las naciones del mundo nos están enviando un mensaje. Dios nos está enviando un mensaje. El sistema de este mundo nos está enviando un mensaje. Así que deja de usar así mismo. Mira, crack, crack. Cambia tu mentalidad. Cambia tu mentalidad. Cambia tu mentalidad. Cambia tu cerebro. Cámbialo. Mira, que transicione, que cambie. Me he quedado más tiempo y vamos por casi 30 minutos, pero haz que cambie tu mente. ¿Cómo se cambia la mente? ¿Cómo se renueva? Poniendo pensamientos nuevos una y otra vez, conocimiento nuevo, una y otra vez, conocimiento nuevo, pensamientos nuevos, una y otra vez. ¿Cómo lo hago? Pongo la palabra de Dios, pongo conocimiento, pongo contenido de valor, pongo palabra, pongo nuevas ideas. Ahora, metiéndole a la mente memes, videos de YouTube, videos de WhatsApp, videos de TikTok, metiéndole series de Netflix todo el tiempo. Yo no digo que no veas Netflix, yo no digo que no una serie. En estos días hemos visto series, hemos visto de todo, hemos hecho de todo, estamos trancados en casa, pero también léete un libro un ratico, por favor, para que tu mente se renueve, porque la renovación mental no es un milagro, es un proceso. La salvación es un milagro instantáneo. El cambio de mentalidad es un proceso. El arrepentimiento es instantáneo. Señor, me arrepiento, quiero cambiar de forma de pensar, quiero cambiar de actitud, quiero cambiar de accionar, perdóname mis pecados, pero la transformación es un proceso. Entonces, el cambio de mentalidad es un proceso. ¿Cómo? Poniendo conocimiento, poniendo palabras, poniéndole una y otra vez. La fe es por el oír y el oír por la palabra. O sea, tengo fe cuando oigo palabra, pero el miedo también es una fe. El miedo también es una confianza, es un atrayente. Porque oigo cosas malas, oigo noticias, oigo cuestiones, entonces así mismo acciono. Pero también, la basura que hay en el internet también es una fe que te sabotea la mente y el accionar. Entonces, puedes en algún momento darte un poco de ese contenido y bueno, déjame ver una serie, déjame ver una película, déjame ver mi estado de WhatsApp, déjame ver algo porque tú no vives fuera del mundo. Pero cuidado a lo que tú le prestas más el oído. Renueva tu mente, cambia tu mentalidad, porque si cambia tu mente, entonces si cambias tu mente, cambias tu manera de vivir, cambias tu manera de accionar. Entonces te he dado estos 4 puntos, te lo voy a repetir. He hablado de ideas de pensar para prosperar creativamente. Hay un cambio de mentalidad. Hay gente que va a quedarse sin empleo. Hay gente que va a quedarse sin trabajo. Hay personas que van, ahora mismo se está removiendo, se está sacudiendo porque las crisis sacuden los sistemas. Pero tú no te puedes quedar de brazos cruzados ni con miedo. Te dije ayer que Dios puede traerte la provisión y la bendición. Pero tú tienes que hacer algo y producir algo poderoso. Tú tienes que hacer algo. Entonces dice la Biblia que Dios te va a dar y a proveer de acuerdo a sus riquezas en gloria. Y eso te dije que es un hebraísmo. Una forma, ¿verdad?, de la cultura hebrea que Pablo la usa y dice, lo que está queriendo decir Pablo, Dios te va a dar revelación y te va a dar ideas para tú prosperar. Y Pablo dijo eso después de recibir una ofrenda. Entonces, esto se les revela a gente que no deja de ser generoso en los tiempos de crisis. Gente que no detiene su generosidad en los momentos de crisis. Porque las crisis son momentos fértiles para sembrar semillas de todo tipo en esta tierra. Dios está mirando quienes se han abstraído de dar, pero no estoy hablando de dar en la iglesia, estoy hablando de todo tipo de generosidad, porque ahora no tenemos el templo ni los alfolíes. Te estoy hablando que el justo no detiene su mano, el justo no se detiene de dar. Entonces, para prosperar, tienes que pensar creativamente en este tiempo. Entonces, ¿cómo Dios te va a dar? Te va a dar de acuerdo a sus riquezas en gloria. Y esas riquezas en gloria son ideas y revelaciones que están en los depósitos, que están en su gloria.
Los cielos son depósitos. Toda buena dádiva y don perfecto viene de lo alto, del Padre. O sea, que el cielo es un depósito. Dice la Escritura que hemos sido bendecidos en los lugares celestiales. Y ahí vuelve Pablo con la misma palabra en el texto de Efesios. Depósito. Te ha bendecido en los depósitos celestiales en Cristo Jesús. Entonces, Dios te va a traer esas ideas. Dios te puede traer un milagro. Te puede hacer un milagro. Pero ¿a quiénes Jesús le hizo milagro? A los mancos, a los ciegos, a los sordos, a los mudos y a los hambrientos. A eso le hizo milagro. Pero después, a los demás que no tenían esa necesidad, le hizo el milagro de la salvación también. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que a menos que tú no tengas una necesidad perenne total, el milagro quizás no se te produce. Tú tienes que pedirle a Dios ideas para producir. En este tiempo que el mundo está cambiando, tienes que pedirle a Dios ideas para producir. Saludo a mi amigo Fernando Ramírez, el obispo. Muchos saludos, obispo. Un abrazo. Tienes que producir ideas en este tiempo. Entonces, te voy a dar estos 4 puntos, lo voy a repetir, estos 4 puntos, ¿verdad? Para producir ideas. Primero, ¿a quién Dios le abre esos cielos? A la gente que no ha comprometido el ser generoso en este tiempo. Jesús dijo, dichosos y bienaventurados son los que dan, no los que reciben. Entonces, número 1, ¿qué tengo que hacer? Quítate de la posición de víctima. Mira, quítate de la posición de víctima porque las crisis son caldo de cultivo para que la gente se haga la víctima. Una cosa es tener una necesidad. Hay gente con grandes necesidades, gente perdiendo familia, gente perdiendo recursos. Cierto, pero no estoy hablando de eso. Estoy hablando de la gente que emocionalmente, porque tiene necesidad, se pone en la posición de víctima. Quítate de la posición de víctima. En segundo lugar, mantén la generosidad en este tiempo. Si tú lo que tienes es palabra, o fe, o unción, o oración, o ánimo, o aliento, si eso es lo que tú tienes, dalo. Si tienes dinero, si tienes alimento, dalo. Da lo que tú tengas en este tiempo. No detengas tu mano, porque en lo natural estamos haciendo historia en este tiempo. Y hay gente que recordará cuál fue tu accionar en esta etapa de la vida. Pero en lo espiritual también Dios recordará cuál fue tu accionar en este tiempo. Acuérdate que dice la Biblia que Dios se acordó de Cornelio de sus ofrendas. Y acuérdate lo que dice el Salmo 20. David dice, Jehová se acuerde de ti en el día del conflicto. Entonces, en este tiempo, no te detengas porque Dios tiene sus registros a mano y el ángel está escribiendo. Recuerda que cuando a Mardoqueo lo iban a ahorcar, el rey dijo, tráeme el registro para yo ver. Y cuando vio de la buena acción de Mardoqueo, dijo, no lo ahorquen. Así mismo el rey de toda la tierra, está con los registros en sus manos. La gente, wow, Dios mío, esto es revelacional. La gente está con los registros. Pero Dios está con sus registros en sus manos, viendo que tú tienes miedo y por eso no le das al prójimo y por eso no haces nada con tu finanza y te haces el sordo. Y si tú le cierras el clamor al pobre, Jehová cerrará su oído a ti cuando tú le clames. Entonces, número 1, sal de la posición de víctima. Número 2, sé generoso. Número 3, medita en la palabra de Dios para que todo lo que tú hagas prospere. Para que todo lo que tú acciones prospere. Número 4, renueva tu mentalidad. Renueva tu mentalidad. Renuévate. Renueva tu mentalidad. Y por último, número 5, y no menos importante, dedícale tiempo a la oración en este tiempo. Dedícale tiempo a clamar porque Dios no cierra su oído al que clama. A los que están entrando ahora, muchas bendiciones. A los que están entrando ahora, entra en la retransmisión de cuando esto suba las historias y escucha esto, escucha esta palabra que te va a dar ánimo, te va a dar fe, te va a dar esperanza. Quiero decirle, vuelvo a decirle, váyanse señores al link de la biografía, inscríbanse en el webinar, inscríbanse, porque va a ser poderoso, es gratis, pero es poderoso. Los webinars los están cobrando entre $50 y $100 los líderes que lo hacen. Es así que lo están cobrando. La gente que como yo es experta en liderazgo, en temas de esto, es así. Entonces, este webinar es gratuito. Así que inscríbase, por favor. Entonces, también síganos en las redes sociales porque en Facebook, en Iglesia Casa del Rey Jesús, RD, estamos compartiendo la predicación el domingo. Oramos en familia, cada quien en su casa ahora, ¿verdad? Cada quien en su casa ahora. Entonces luego estamos en vivo, ponemos 1 o 2 alabanzas,
adoramos un poco al Señor, adoramos un momento, oramos y luego soltamos la palabra. Y yo quiero hablarle este domingo, aprovecho que parte de los líderes de la iglesia están ahí conectados, que vamos a hablar de lo que Dios va a hacer en este tiempo, cuál es la fe de los últimos tiempos y qué es lo que Dios está por hacer en las naciones. Precisamente en estos momentos, aquellos hijos de Dios que estén despiertos a la realidad del Espíritu, Dios les va a mostrar lo que Él va a hacer en estos tiempos. Así que le bendigo con toda bendición. Amén, muchas gracias. Aprovecho para saludar a los que se conectan. Giancarlo, saludo. Leticia Delgado, Mercedes, saludo a un amigo de infancia que se conectó. Henry Mansueto, un abrazo. Claire, te quiero. Cuídate en Nueva York, cuídate por favor. Saludo a, dice ahí, Rizik. Saludos, Rizik. Saludos. ¿Quién más? Conectado. Muchas bendiciones. Un nombre que no se lee ahí. Saludos a Andrea Velázquez. El obispo que lo saludé, Joan Gómez, saludo, Life by Ray, saludos también, ¿quién más? El pastor Andrés, muchas bendiciones. En fin, mañana es el último día, trata de conectarte. Mañana es el último día de nuestra transmisión, trata de conectarte para terminar esta serie. Muchas bendiciones, señores.